12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión meridiana de Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, de Génesis Rodríguez en la producción y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Comenzamos. La nueva variante del COVID-19 identificada en Reino Unido no es más letal, solo es más fácil de transmitir que la anterior, según lo explicó este martes el exministro de Sanidad y Asistencia Social, José Félix Oleta. El especialista aseguró que desde la aparición del nuevo coronavirus se identificaron más de 4.000 variantes en todo el mundo y el aumento en el número de casos en la actualidad no necesariamente se relaciona con la mutación del virus identificada en Gran Bretaña. Y esos países, a diferencia del nuestro, pueden hacer un seguimiento diario del comportamiento del virus y ellos pueden con toda precisión ver exactamente cuál es la variante más frecuente identificada. Esto no significa que el virus sea más agresivo, ni que haya mayor número de complicaciones por el virus, ni que haya mayor número de muertes por el virus. Solamente que es más fácil de transmitir. Hasta este momento, son solo relaciones estadísticas. No hay una confirmación causa-efecto. Y por lo tanto, no podemos hacer esa especulación de que el continente ni el mundo está sometido a una situación de una alarma, como se ha manejado en muchas partes, y en consecuencia ha ido hasta restricciones en la movilización. En el caso de Venezuela, el doctor Oleta advirtió que el país no tendrá vacuna contra el COVID-19 hasta mediados de 2021 y por eso conviene estimular la conciencia de riesgo en la población hasta tanto se inicie un proceso de inmunización general. Además, denunció la subutilización de las pruebas antigénicas de despistaje adquiridas por la Organización Panamericana de la Salud para nuestro país y la existencia de un subregistro de casos que impide determinar las verdaderas dimensiones de la pandemia. Venezuela, por ejemplo, desde hace 2 meses dispone de las pruebas antigénicas adquiridas por la Organización Panamericana de la Salud en función del convenio adquirido en el mes de junio con la Asamblea Nacional, el Ministerio de Salud y la OPS, y solamente ha utilizado el 0,48% de las pruebas. De 330.000 pruebas, solamente ha utilizado 1.600, lo que significa pues que el gobierno no está haciendo su tarea, está a una lentitud enorme, no tiene una capacidad de respuesta adecuada, y sabemos que el número de pruebas diagnósticas tipo PCR tampoco se están haciendo de una manera eficiente en todo y no está disponible en todo el país. En consecuencia, el número de casos que tenemos es infinitamente menor al número real de casos existentes en el país. El régimen de Nicolás Maduro decidió que iba a haber el número de casos que a ellos les conviniera. Esto lo advirtió este martes el médico internista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Gustavo Villasmil, a propósito de la opacidad en el manejo de la información sobre la pandemia que han hecho las autoridades en nuestro país. En Venezuela no sabemos dónde estamos en términos de la epidemia, entre otras cosas porque nunca supimos de dónde veníamos, aseguró el especialista. Que hay gente convencida, directores de hospitales, gente con responsabilidades concretas en el tema sanitario, convencida de que la epidemia en Venezuela ha tenido y seguirá teniendo un comportamiento distinto al del resto del mundo, y mi deber como hombre que ha estado en la primera línea de esto desde marzo y que ha visto enfermar y morir a muchas personas, mi deber es advertir por este medio que te agradezco a la ciudadanía que tome sus precauciones. La vacuna para Venezuela, como me parece haberle alcanzado a oír al maestro Oleta, está lejos. De modo que son las medidas de protección personal,
el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia social, lo que va a permitir protegernos de una enfermedad que puede tener un curso grave. El galeno advirtió que la falta de pago del régimen de Nicolás Maduro nos dejó fuera del mecanismo más eficaz para adquirir las vacunas contra el coronavirus que tiene la Organización Mundial de la Salud, y denunció que Venezuela no está en la lista para acceder a este medicamento. El doctor Villasmil urgió a las autoridades de salud a explicar quién va a proveer de la vacuna contra el COVID-19 a nuestro país. Uno de países que han llevado esto bastante mejor y que tienen un problema muy serio, por cierto, caso Colombia. Yo leí en alguna declaración de un funcionario de cierto nivel en Colombia que ellos aspiraban a tener masificada la vacunación para contra el SARS-CoV-2 en su país probablemente en el año 22, o sea, incluso más allá del año que viene. Lo que estamos creyendo nosotros. O sea, que qué barajistas nos están vendiendo que nosotros estamos tontamente comprando. Digo esto con responsabilidad y angustia. Estamos fuera de la lista. No estamos en el mapa de la vacuna en el mundo. ¿Quién nos la va a proveer? Esa pregunta tiene que responderla el Estado venezolano, que es el que tiene la administración efectiva, los mecanismos que van a permitir proveer. Por su parte, el médico infectólogo y epidemiólogo colombiano Carlos Arturo Álvarez indicó que probablemente habrá que adaptar las pruebas de diagnóstico para identificar la nueva variante de coronavirus que ha sido descubierta por las autoridades sanitarias en Reino Unido. Definitivamente el virus tiene mayor capacidad de contagio, pues probablemente va a tener que hacerse algunas medidas adicionales para mejorar las pruebas diagnósticas, porque también podría ocurrir, dependiendo la técnica molecular que se utilice, que las pruebas no sean, que pierdan un poquito de sensibilidad para detectar a esta nueva variante, entonces habría que adaptarlas. Y me parece que es un tema de empezar en salud pública a ver realmente cuál es el impacto. Y siempre en salud pública se deben hacer las dos cosas, hacer el balance entre cada medida que se toma y lo que implica también para los ciudadanos. Entonces me parece que por ahora son medidas de precaución. Lo importante es que con la nueva variante o con el virus que conocemos, lo que sí no podemos es olvidarnos y convivir con el COVID-19. En otras noticias tenemos que el padre del diputado Juan Requesens, Juan Guillermo Requesens, defendió la inocencia de su hijo en la continuación del juicio que se le sigue al parlamentario por su supuesta vinculación con los hechos de la Avenida Bolívar de Caracas ocurridos en agosto de 2018. Este lunes, casi a la medianoche, terminó la audiencia de juicio contra el parlamentario, tal y como lo informó su abogado Joel García en su cuenta en Twitter. Hasta ahora, los testigos que han llevado en ese vaciamiento de pruebas, nada demuestra allí, nada está demostrado que el diputado Juan Requesens tenga alguna culpabilidad al respecto. Por eso sigo diciendo siempre, Juan Requesens es inocente, debe tener libertad plena, porque hasta ahora todos los elementos de juicio que han llevado, nada indica de que él esté involucrado de los delitos que se le imputan a él. Por su parte, el diputado por el estado Mérida, Alexis Paparoni, denunció las detenciones arbitrarias y políticas de Fernando Pino y su esposa Mayreni Montilla por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana por encontrarles volantes de la consulta popular el pasado 17 de diciembre. El parlamentario advirtió en sus redes sociales que hasta hoy, 22 de diciembre, no se ha realizado la audiencia de presentación correspondiente. En otras noticias, la falta de mantenimiento y falta de inversión llevaron a cero la producción de combustible en las refinerías de petróleos de Venezuela, que tenían una capacidad instalada de 1.3 millones de barriles, tal y como lo recordó este martes el exgerente de Planificación Financiera de la industria, Gilberto Morillo. Cuando PDVSA tenía una producción un poco más alta, se podía dar el lujo de intercambiar petróleo por combustible y así abastecer el mercado interno. Pero con este deterioro que ha ocurrido tan veloz, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, pues se paró la refinación, y con la caída de la producción también por falta de mantenimiento, falta de inversión, manejo inadecuado de las instalaciones de producción, pues ya no había la capacidad de intercambiar ese petróleo
por combustible para abastecer el mercado interno. Entonces, es cuando se ha venido observando esto ya desde hace más de un año, ¿no? Esta carestía de combustible y la continua caída de la producción pues limita mucho la capacidad de Petróleos de Venezuela para traer combustible y poder abastecer el mercado. En materia internacional, la Organización Mundial de la Salud convocará una reunión de sus miembros para discutir posibles respuestas a una nueva y más infecciosa cepa de coronavirus detectada en Reino Unido, dijo su director regional para Europa este martes, sin indicar una fecha para la reunión. Limitar los viajes para contener la propagación es prudente hasta que tengamos más información. Las cadenas de suministro de bienes esenciales y los viajes esenciales deben seguir siendo posibles, dijo en Twitter el director regional de la OMS, Hans Kluge, quien instó a aumentar las medidas preventivas. El organismo con sede en Ginebra ha advertido en contra de desatar una gran alarma sobre esta nueva variante, diciendo que se trata de una parte normal de la evolución de una pandemia y elogiando a Reino Unido por detectarla. Las farmacéuticas Pfizer y Moderna están probando sus vacunas contra el COVID-19 en la nueva cepa de propagación rápida del virus que ha surgido en Gran Bretaña. Esto lo informó hoy la cadena de noticias CNN. Moderna espera que la inmunidad de su vacuna proteja contra las variantes de la enfermedad y realizará más pruebas en las próximas semanas para confirmarlo. Por su parte, Pfizer sostuvo que está generando datos sobre que también las muestras de sangre de personas inmunizadas con su vacuna pueden neutralizar la nueva cepa del Reino Unido. Pasamos a Brasil. El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, fue detenido por la policía este martes en su propia casa, acusado de participar en una red de corrupción que, según sospechan las autoridades, él mismo dirigía. Además de Crivella, fueron arrestados el empresario Rafael Alves, el comisario jubilado Fernando Moraes y el extesorero del partido del alcalde Mauro Macedo, entre otras personas que han sido objeto de una denuncia presentada por el Ministerio Público. En Medio Oriente, una delegación compuesta por autoridades israelíes y estadounidenses y encabezada por Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump, partió este martes en el primer vuelo directo entre Israel y Marruecos, donde tratarán sobre el establecimiento de vínculos diplomáticos entre ambos países. El avión de la compañía aérea israelí El Al, con la palabra paz en hebreo, árabe e inglés, partió del aeropuerto de Ben Gurión con destino a Rabat, donde la delegación mantendrá encuentros con autoridades locales y posiblemente con el rey Mohammed VI, aunque por ahora no han trascendido más detalles de su agenda. En materia económica, la recuperación económica del Reino Unido, tras el colapso del coronavirus, fue un poco más rápida de lo que se pensaba en el periodo julio-septiembre, según los datos oficiales que también mostraron que la deuda pública se disparó para pagar la crisis causada por la pandemia. El Producto Interno Bruto creció a un ritmo récord del 16% en el tercer trimestre, aunque todavía no compensa la caída del 18,8% del periodo de abril-junio, cuando la mayor parte de la economía estuvo cerrada por la crisis sanitaria. La Oficina de Estadísticas Nacionales también dijo que Reino Unido pidió prestado un récord de 241 millones de libras en los primeros 8 meses del año fiscal, casi 190 mil millones de libras más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los precios internacionales del petróleo seguían cayendo en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $47.40 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa marcaba $50.38. En los deportes, la atleta venezolana Yulimar Rojas, doble campeona del mundo de triple salto y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, recibió este martes el premio Silvestre del Año, en reconocimiento a su récord mundial en pista cubierta que obtuvo con un salto de 15,43 metros en el Meeting de Madrid en febrero pasado. Ahora quiero ponerme la meta de los 16 metros y poder ser la primera mujer en conseguirlo, en lo que me motiva, dijo Rojas al recoger el galardón. El francés PSG y el Juventus italianos se convirtieron en los primeros clubes de fútbol que tienen activos digitales que cotizando en las 3 de las principales bolsas de criptomonedas del mundo.
Así estamos llegando a esta emisión meridiana al final y los esperamos para nuestra emisión vespertina. Que tengan un buen provecho. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.